Murray Rothbard, el padre del libertarismo, del anarcocapitalismo y el precursor de muchos de los libertarios que actualmente se están haciendo más populares a lo largo del mundo hispano, en Latinoamérica principalmente, porque en otras partes del mundo no se da el caso. Pero uno de sus mensajes principales se da justamente en el libro que vamos a ver en el día de hoy, que es La ética de la libertad, que aquí lo pueden ver. Yo lo tengo en inglés porque es la versión que yo me compré, que era más bien la original, pero es La ética de la libertad. Ahora, quiero que comprendan que a continuación les voy a explicar un poco cuáles son los temas principales del libro. No se los voy a explicar entero porque me sería imposible en un video corto hacer eso. Este es un libro de teoría política, tiene numerosos capítulos y numerosas secciones que cada una podría dar para un video muy extenso, hablando de cosas tan amplias como es el aborto, al origen de la propiedad, a la legítima defensa, a la propiedad ilegítima de los corporativistas, sumado también a críticas al Estado, a otros tipos de liberales. Hay una serie de cosas, entonces no vamos a poder ahondar en todo eso. Pero sí les voy a explicar un poco qué es lo que se está diciendo en general dentro de este libro, su estructura, y que espero que eso los incentive a desear leer este libro, que es uno de los pilares fundamentales del libertarismo y que sirve para entenderlo, especialmente tomando en cuenta que en la actualidad hay tantos supuestos libertarios, pero que si uno se fija en los detalles de lo que es el libertarismo a nivel de sus ideas, en realidad no lo son y muchos son simplemente neoconservadores. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que dice Rothbard en La ética de la libertad? En este libro, que voy a dejarles una versión gratuita que está disponible para todo público abajo en la descripción del video, él habla de una serie de cosas, pero en la práctica, junto al Manifiesto Libertario, que es otro libro base del libertarismo, sienta las bases para todo lo que es su pensamiento ideológico, explicando cómo él llegó a las conclusiones que llegó y de esa manera nace el libertarismo. Por eso también es importante hacer la distinción de que el libertario no es lo mismo que el liberal. Los libertarios y el libertarismo, y así lo decía Rothbard, es una sucesión, o podríamos decir un hijo, del liberalismo. Que Rothbard explica cómo se ha degenerado, cómo llega a conclusiones erróneas por su justificación del Estado, y él mezclando teoría liberal tradicional con elementos de teoría anarquista, particularmente Malatesta, un anarquista que Rothbard también cita junto a otros autores, y lo que llaman los anarcoliberales, que son los precursores del libertarismo. Él empieza a publicar este libro junto también a lo que es el Manifiesto Libertario. Y este libro se categoriza en una serie de secciones. La primera, y la más importante, es la explicación y justificación ética y moral del libertarismo, explicando cómo se llega a las conclusiones que se llegan, mostrando que no es una teoría de carácter utilitarista, de que lo es lo más conveniente, sino que él llega a estas conclusiones porque considera que es lo correcto y usa la razón. Y dentro de eso se basa en el derecho natural, pero no porque venga un origen divino, sino en un origen racional del ser de todas las personas, diciendo que todo lo que viene, los derechos humanos, tanto a nivel de propiedad, o más bien para ser exactos, la vida, por ejemplo la libertad de pensamiento, todos los derechos humanos son un derivado de estas conclusiones éticas. Y de esa manera llega a la conclusión que el derecho más importante es el derecho de propiedad, ya que es el derecho originario, que es la propiedad sobre el ser, sobre uno mismo, e incluso el derecho a la vida es una derivación de ese derecho del ser. Posteriormente, tiene una segunda parte que es lo que se llama la teoría de la libertad. Y ahí ahonda en numerosos temas. ¿Cómo nace la propiedad? ¿Es propiedad legítima o ilegítima? Eso lo hablamos en un video que ya publicamos en este canal. ¿Cómo nace la propiedad y cuándo se considera legítima o ilegítima? ¿Qué hay que hacer con la propiedad ilegítima? Que dice que gran parte de los grandes capitales, particularmente en Latinoamérica, son propiedades ilegítimas. Les hago un adelanto, tiene que arrebatarse y restituirse a sus propietarios legítimos. No vamos a ahondar en eso porque ya hablamos en un video con más detalles sobre eso. También tiene una serie de cosas como la legítima defensa, los derechos de los padres sobre los hijos, por qué hay o por qué no hay y cuáles son las justificaciones de fondo. Actualmente muchas cosas se hacen porque se asumen que son así de manera cultural, pero él pregunta por qué. Y saca conclusiones todo de manera lógica y ordenada, prácticamente de manera matemática, de esos principios del derecho natural y de ese propietarismo ideológico con el cual él parte. Establece los principios de la teoría de la justicia, porque el libertarismo tiene una teoría de justicia que es la justicia proporcional, o la justicia rothbardiana sería otro nombre. Rothbard aquí lo establece, cuál debe funcionar la justicia en un orden libertario. También el tema de cosas como el aborto, aquí también lo establece, la eutanasia, la legalización de las drogas, todas cosas que él apoya de manera total. Rothbard justamente da su argumento a favor del aborto libre en todas las causales en cualquier momento. Da también el argumento del libertarismo a favor
bueno, y es fundador del libertarismo, entonces esto es casi como lo que es el libertarismo, la liberación total de la eutanasia. Lo mismo para cosas como el consumo de drogas y suma y sigue. Y posteriormente él establece una serie de partes. La tercera parte, que es lo que llama el Estado contra la libertad, él habla sobre el Estado. También hace críticas a estos supuestos libertarios y él mismo dice que empiezan a añorar los tiempos antiguos y el feudalismo y todas esas estructuras que él llamaba imperialistas o feudalistas o colonialistas, que él critica también. Hace estructuras en contra del Estado, critica el imperialismo diciendo que es el rol de todo libertario ser antiimperialista, dejando algunos de esos conceptos. Posteriormente, en una cuarta parte, y que todo eso lo voy a dejar abajo en la descripción, él establece críticas a otras ramas del libertarismo que han salido derivados de él, y también ramas liberales, particularmente el utilitarismo, que surge en algunos lados, la justificación del Estado de Nozick, que fue un discípulo de Rothbard, pero que se volvió minarquista y trató de justificar al Estado, y que Rothbard, yo creo que de manera bastante convincente, destroza sus argumentos a favor del minarquismo, y críticas también a distintas ramas del liberalismo, como es el caso de Hayek, critica también a Isaiah Berlin, a Robert Nozick, también hace un tema de la profundización de los conceptos de Mises, y suma y sigue. Y la última parte, que yo creo que es la menos valorable de este libro, porque voy a ser completamente sincero, la quinta parte, que habla sobre estrategia, no creo que se haya que tomarla mucho en serio, porque Rothbard era bueno en teoría, especialmente en sus primeros años, pero a medida que llegó a la vejez a Rothbard, se fue deteriorando un poco sus argumentos ideológicos, no avanzó mucho en la teoría de fondo que había desarrollado en su juventud, y sus estrategias, para decirlo de manera sencilla, nunca funcionaron. Rothbard fue buen teórico, pero pésimo estratega, y eso vale la pena tomarlo en cuenta. Pero la quinta parte de este libro son justamente pensamientos de Rothbard de qué es lo que hay que hacer para hacer los cambios necesarios para impulsar hacia una sociedad libertaria. Ahora, yo les he hecho básicamente una explicación de los temas principales que se habla aquí, de lo que es el índice. Pero esto es un libro que, aunque no puedo explicárselo en su totalidad en este video, pero voy a hacer videos específicos sobre distintos temas, para cualquiera, sea libertario o no, que quiera entender lo que realmente es el libertarismo, es un libro que es esencial, aquí lo ven, que se lean. Porque sin entender los principios que están establecidos aquí, no es posible entender lo que realmente es el libertarismo. Y en estos tiempos donde se ha hecho una caricatura tan fuerte de lo que es el libertarismo, y muchos pensando que es un sinónimo de la derecha, se vuelve esencial repasar lo que realmente es, viendo de la mano de su fundador. Porque algunos hablan de liberconservas, otros de liberprogres, pero todo eso es una falacia. El libertarismo es uno solo. Y cualquiera que intente usar otro tipo de etiqueta en ese sentido simplemente lo están utilizando al libertarismo como un modo de infiltración o de reetiquetarse, siendo que son otra cosa. Generalmente son grupos conservadores los que hacen eso. Y por eso es importante entenderlo. Y a la pasada, para mencionar algunas cosas, Rothbard está en contra de la propiedad ilegítima. Algunos lo llamarían expropiaciones incluso aquí en Latinoamérica, pero él diría que gran parte de las riquezas dentro de lo que es en Latinoamérica deberían arrebatarse forzosamente, sin compensación, a los supuestos propietarios que lo son, porque dice que tiene un origen ilegítimo y toda propiedad ilegítima debe ser restituida, lo vimos en un video anterior. Establece conceptos como que el impuesto es robo, pero explica por qué, no solo una frasecita, sino que es un derivado ideológico y filosófico que saca Rothbard. Habla de temas como la autonomía, el separatismo, la importancia de ser antinacionalista, el elemento de la moral libertaria que puede tener una variante más conservadora, más liberal o más progresista a nivel personal, pero que a nivel práctico un libertario, más allá de su preferencia personal, siempre empuja las mismas políticas, que son, por ejemplo, estar a favor de la eutanasia, la legalización de drogas, cosas por el estilo. A la vez que empieza después a hablar de ciertas materias que son a nivel de organización social. E insisto, yo creo que voy a ir dejando aquí este análisis porque es un análisis un poco en lo que consiste el libertarismo de manera amplia, pero si alguien quiere entender el libertarismo, yo les recomiendo mucho que lean este libro porque es esencial leerlo. Y yo creo que se van a sorprender, porque uno escucha a muchos libertarios en las redes sociales, especialmente en Latinoamérica, no tanto en otros países, y suenan casi iguales que la derecha tradicional, iguales a sectores más conservadores. Pero a medida que uno lea Rothbard, tal vez se va a sorprender porque se va a dar cuenta que en realidad lo que propone el libertarismo no es eso. Y que en muchos casos, algunos han hecho una caricatura a su favor de lo que es el libertarismo para tratar de mostrar lo que es simplemente querer bajar un poco los impuestos. Cuando es mucho más complejo y llega a todos los ámbitos de la sociedad que eso. Teniendo políticas tanto y visiones de la realidad a nivel social, a nivel religioso, porque Rothbard también habló harto de religión, a nivel económico y a nivel cultural.
Pero bueno, todos esos detalles yo creo que lo vamos a ver en programas en específico explicando cosas como la propiedad ilegítima, como el tema de por qué el impuesto es robo, una serie de cosas. A la vez que en otros programas vamos a leer otros libros y voy a hacer después programas detallados explicando conceptos de esos libros. De todas maneras, recuerden que me pueden recomendar algún video de análisis sobre algún libro en particular abajo en los comentarios y que nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.